Hola, buenas noches a todas, a todos nuestros vecinos de Pichidegua. Les queremos dar la bienvenida y preguntarles cómo están en esta noche de viernes. Ya estamos al aire con Historia de Pichidegua. Este espacio está pensado para recordar y revivir los relatos que han dado forma a nuestra comuna. Hoy tenemos grandes invitados Grandes invitados. acá que nos están acompañando. Invitados e invitadas y que son grandes conocedores de nuestro territorio y nuestra historia, y además de la gente que habita acá en Pichidegua. Les damos la bienvenida a nuestros panelistas, quienes nos acompañarán con sus conocimientos, anécdotas y memoria viva de nuestra historia. Les agradezco mucho por estar acá y por querer acompañarnos en este podcast que hicimos con mucho cariño para nuestra gente. Sí, le damos la bienvenida, a un nuevo capítulo del podcast de Pichidegua. En esta versión hablando un poco de Pichidegua, de nuestras tradiciones, de nuestras idiosincrasias que tenemos como comuna. Y le agradecemos a ustedes por haber asistido, por haber aceptado esta invitación, que sin duda nos van a educar, nos van a informar y van a generar un espacio muy ameno en este nuevo capítulo de este podcast. Así que vamos a empezar saludando por este lado a los invitados del día de hoy, que tenemos a un gran ex funcionario municipal de Pichidegua que se desempeñó por más de 40 años en la municipalidad, nuestro querido Pancho Jara. Hola, muchas gracias. Bueno, es un agrado estar acá. Una gran diferencia con lo que logré hacer durante mucho tiempo en la municipalidad, que fue comunicar a través de un programa radial. Acá nos ven y nos escuchan. En ese tiempo solamente nos escuchaban. Buenas noches. Y también queremos presentar a una querida artesana de nuestra comuna y también reconocida a nivel nacional. Y es nuestra querida Sandrita Riaza. Buenas noches, Sandrita. Hola, buenas noches y también muchas gracias por la invitación, por haber pensado en mí, en mi oficio también, porque más allá de eso, uno igual es embajadora de su comuna y donde uno va cuenta lo que es Pichidegua y a su vez la gente viene acá a conocer, bueno, lo que vamos a ir conversando durante este rato, pero uno va donde va, lleva con mucho orgullo el nombre de Pichidegua porque la gente quiere conocerlo, ya sea porque le causa curiosidad y además porque por el oficio que nosotros hacemos, que es la artesanía en hoja de choclo, principalmente la cestería. Sí, Así que gracias. Bueno, por este lado, presentar a Miguel Contreras, un gran referente de el turismo rural acá en nuestra comuna, y al señor Ricardo Pardo, que también nos está acompañando, que también es parte, es historiador y es parte está hilando historias acá de la comuna de Pichidegua. Tiene un trabajo bastante interesante referente a nuestra idiosincrasia, como comenta José. Bueno, y dale nomás, preséntate nomás. Hola, mucho gusto, buenas tardes, buenas noches. Para comenzar, quería agradecer la instancia, la invitación, con estos tremendas panelistas, conocedores del territorio. Hoy vamos a indagar un poquitito ahí en el conocimiento que cada uno tiene. Espero sea de su agrado, así que muchas gracias. Estamos pronto a comenzar. Sí. Bueno, muchas gracias. Gracias también por la invitación. Para mí esta es una primera experiencia en este tipo de actividad. Y le agradezco por lo que usted me dice como historiador. En realidad no lo soy. Sí tengo algunas cosas. En este instante ya he hecho un libro respecto de la historia de Pichidegua, que pronto con la municipalidad lo vamos a sacar, lo vamos a editar y se va a difundir. Y bueno, aquí estamos para lo que nos soliciten. No, se agradece y no, historiador totalmente, Sí. porque está recapitulando memorias que nos va a ayudar a un futuro reconocer la identidad propia que tenemos en Pichidegua. Gracias a usted, así que lo agradecemos mucho. Sí, lo agradecemos y bueno, ya ahora vamos de lleno a lo que nosotros ya venimos, que es a informar a nuestra comunidad de lo que ustedes saben y compartir saberes que lo hacen muy rico como sociedad. Y bueno, este mes Pichidegua está celebrando 432 años, que a comparación de otras comunas es mucho. Somos una de las comunas más antiguas de acá, por decirlo, de la región, y eso nos tiene muy contentos también.
Y vamos a comenzar haciéndoles preguntas sobre esto del origen de la comuna. Si alguien nos quiere comentar un poquito de qué recuerda del origen de Pichidegua. Si me permite, a ver, como origen de la comuna no coincide con estas fechas, sino que el origen de la comuna como comuna es desde que nace la comuna, digo, desde que nace la municipalidad. Y la municipalidad nace en diciembre del año 1891. Wow. A lo que usted se refería es lo que en este mes se está celebrando el Día de Pichidegua. El Día de Pichidegua es una fecha, si podríamos decirlo un poco arbitraria, pero es la fecha que se encontró en un documento, el más antiguo que se logró encontrar por funcionarios de la municipalidad, el más antiguo documento en donde aparece nombrado Pichidegua. Y aparece nombrado Pichidegua junto con otras localidades como son Peumo, o sea, es Peumo, pero aparece como Peomo, Tahuatahuas, Ligüeimo, Rauco, Copequén, Rapel, Colchagua, en fin, eran varias de las localidades que en el año 1593, repito, 1593, casi 50 años después de que llegaron los españoles y fundaron Santiago. Entonces, ese es el documento en que se nombra a un corregidor para esta zona. Antes de eso no había un corregidor, que el corregimiento de Santiago abarcaba desde lo que es ahora la cuarta o quinta región hasta Concepción. Y entonces, como había muchas situaciones en que los habitantes de ese entonces estaban muy lejos y si tenían algo que solicitar o reclamar, no iban por la distancia. Entonces, por esa situación se dividió y se nombró a un corregidor en un territorio más pequeño. Entonces, ahí está la fecha en que se nombró el entonces gobernador del Reino de Chile, don Martín García Óñez de Loyola, nombra a don Álvaro de Villagra, que era hijo natural de Francisco de Villagra. Ahí está el Día de Pichidegua, en esa fecha 9 de julio que aparece la acta en que está nombrado el corregidor. Claro. ¿Qué dato más importante? Porque todos sabemos que el 9 se celebra el Día de Pichidegua, pero no sabíamos el trasfondo de este día. Pues todos pensábamos que era un día que no sabíamos por qué lo celebramos el 9. Entonces acá tenemos la respuesta de por qué celebramos el 9 de julio el Día de Pichidegua. Sí, no, es bastante interesante también en el área pedagógica también, para que nuestros niños tengan también conocimiento de los orígenes no por así decirlo, como usted decía, los orígenes, pero de los inicios de la comuna. Claro, precisamente la intención era saber qué antigüedad tenía Pichidegua. Claro, la data que tiene. Y tiene. ahí eso fue lo que nos llevó a encontrar una fecha, y que la más antigua, el año 1593. Wow. No, demasiado interesante. Yo también, a mí también me gustaría saber qué sabemos de los asentamientos de Pichidegua. Ese ya tiene un origen ya más desde la arqueología. Ahí si Miguel nos puede ayudar. ¿A qué hace referencia con los asentamientos de la comuna? Asentamientos, hay data incluso aún más antigua de huellas humanas acá en la comuna. Claro que sí, Pichidegua, sobre todo en el Valle Almahue hay gran cantidad de vestigios arqueológicos, hay sitios que se han levantado, han venido arqueólogos, arqueólogas a investigarlos desde los años 90, al menos tengo conocimiento mi persona, sobre todo en el sector de Mancumán. Han encontrado vestigios y restos líticos también, o en piedra, de culturas pasadas. Claro ejemplo, tenemos acá una piedra que está al lado, en la plaza central de nuestra comuna, una piedra tacita, un vestigio arqueológico
puesta acá en el año 1984 por la alcaldesa de esa época. Fue donde prácticamente se removió un sitio arqueológico, porque esa piedra viene del sector El Salto. Y esa piedra tiene 2 concavidades, hay una que tiene 3 concavidades, hay una con 4 concavidades, hay otra con 5 concavidades. Y lo curioso que hace esta formación de piedras tacitas es en la manera que están dispuestas. Porque se habla de algún sitio como astroarqueológico, en teoría. Bueno, para hacerle un acercamiento a la gente, ¿qué es una piedra tacita? La piedra tacita es una roca, es una piedra con superficie plana, la cual fue intervenida generando concavidades. Estas concavidades eran utilizadas para diversificar la materia o molienda de los alimentos o para usos ceremoniales. ¿Y qué vestigio más claro de nuestros antepasados mapuches, picunches que habitaron en esta zona? Claro, entonces esto tiene un precedente mucho más allá. Los orígenes de Pichidegua son totalmente ancestrales. Es interesante también tener conocimiento de esto para nosotros mirar la cosmovisión, también apropiarnos de la cosmovisión y hacerla propia también. Preguntarle a Miguel respecto de aquellos hallazgos que surgieron ahí en Mancumán. ¿Ahí existe un cementerio indígena? Hay más de uno. Más de uno. Sí. Hay vestigios, incluso hay un punto en estos momentos que es cercano a la vía pública, donde usted puede ingresar, bueno, no es un terreno público, pero ingresa al terreno privado y puede ver osamentas, cráneos y un montón de cosas que están ahí al descuido de nuestra comunidad. Al descuido de nuestra comunidad, tristemente. La consulta es si eso está protegido. No como debería. Pero en el año 98 se hizo la excavación en ese punto y fue el momento que hizo clic mi vida en relación a este tema. Yo era un niño, tenía como 7 años, 8 años, y el abuelo de un ex compañero de curso era el dueño del terreno donde salieron estas osamentas. Y ahí se empezó a indagar y a conocer, se hicieron los levantamientos, y estos restos arqueológicos están repartidos entre el Museo de Rancagua y el Museo de... No, el Museo en Concepción, si no estoy seguro, pero se dividieron las osamentas. Claro, y también respecto a esa cosmovisión, que ya sabemos que Pichidegua tiene un origen ancestral mucho más antiguo. ¿De dónde proviene el nombre de Pichidegua? ¿Y qué significado tiene? Porque sabemos que proviene del Mapudungún, pero ¿qué versión han escuchado ustedes respecto al origen del nombre de Pichidegua? Esa es una buena pregunta, porque todos tenemos versiones distintas del nombre Pichidegua. Bueno, eso se llama también, es una toponimia. Cuando uno habla de los nombres originales de los pueblos, la toponimia de nosotros se enraiza también con el degú. El degú, que es un roedor endémico que existía mucho antes, cuando teníamos más vegetación en el cerro. Entonces la gente siempre lo asoció a un ratón, o sea, lo decía Pichidegua, lugar de ratones. Pero en mis viajes por esta vida de artesana me llevó a veces a coincidir con muchas personas, y en Concepción o en otras ferias grandes la gente hablaba del degú, y empecé a investigar, y claro, la toponimia de nuestro Pichidegua corresponde al degú. Así que eso también es como enseñarlo a las nuevas generaciones, claro, y salir un poco de que somos un pueblo de ratones, sino que el degú es como un roedor marsupial también, tiene ciertas características, y claro, como dices tú, también deriva como de otros nombres, pero claro, es uno de los más, según lo que yo he aprendido, lo más acertado a nuestro nombre. A nuestro nombre. ¿Puedo agregar Ahora, algo? Sí, don Ricardo. Respecto de la abundancia que se menciona de ratones en la comuna, bueno, la existencia se debía seguramente a la abundancia de granos, de trigo, claro, sí, que existían acá, que a lo mejor no se daba en otras localidades. Sí. Quiero agregar, mira, yo soy profesor de biología, y como profesor de biología me tocó también aprender mucha zoología, y entre eso
muchos nombres científicos. Y este Dewu que ella menciona, el nombre científico de ese animalito es el Octodon degus. Octodon degus, ese es el nombre científico, género y especie. Y ahora, Pichidegua es una palabra compuesta, en que Pichi, en la lengua mapudungún, significa chico, pequeño. Claro, Ah, sí. Pichi, así que recordemos el pichintún, que antiguamente Claro. tenía, Sí, un que es una pichintún. pizca muy pequeña. Pichi, entonces, es pequeño ratón, Pequeño ratón. pequeña rata. Entonces, Pichi y Degua, o sea, en lugar Rancagua, Codegua, es decir, todas esas palabras que terminan en gua significa lugar. Lugar. Entonces, este es un lugar de pequeños ratones, o pequeño lugar de ratón. Claro, O lugar de pequeños de El ratón Degu. claro. Qué interesante. Porque siempre nos preguntan qué significa el nombre de Pichegua. Uno que ha salido por estudios fuera de Pichegua, nos dicen, ¿dónde eres? De Pichegua? ¿Y qué significa Pichegua? Entonces nos falta estudiar un poco más el nombre de nuestra comuna. Así que buena pregunta María Belén. Sí, dar ese datito interesante ahí. Para que los vecinos que nos están mirando a través en este podcast, los invitamos a sacar lápiz y papel y que vayan anotando todos estos datitos que nuestros panelistas están compartiendo con nosotros. Aprovechando ahí, el debut tiene ciertas características con lo que lo podemos identificar. Sus orejitas son redondeadas y en su cola, en la punta de su colita, parece un pincel. Exacto. Y también le dicen como nombre común, El ratón cola de pincel. cola de pincel. Ratón, cola de pincel. Así es. Ah, qué interesante. Y otra también de que le dio, que fue origen del nombre científico, octodon, o sea, diente, el de odonto, ¿cierto? Diente, tiene una muela, si uno le saca una muela y le hace un corte a la muela, es perfectamente un 8. Qué interesante. Entonces ahí está el octo. Octo. Otro Tiene datito 8. ahí, súper interesante. Nunca terminan de aprender. ¿Cierto? No, uno nunca termina de aprender. Muy buen dato. Cada día nuevo es un día nuevo para aprender. Bueno, y continuando con algunas preguntitas también, un poco hablando de nuestra historia de Pichidegua, ¿algún personaje de la historia de Pichidegua que ustedes recuerden que haya marcado algún precedente en nuestra comuna? ¿Que alguien nos quiera comentar algo por ahí? Hablaron en delante de estos caballeros que instauraron el 9 de julio como el día de Pichidegua. ¿Algún personaje histórico de Pichidegua que haya pasado por acá? Se habla mucho de el arquitecto de la iglesia de La Torina, que es Toesca. claro, Joaquín Toesca, el mismo que fue el arquitecto del Palacio de la Moneda, si no mal Sí. recuerdo. Sí, la iglesia de la Concepción también. De la iglesia de la Concepción, algo que recuerden de la historia de Joaquín Toesca acá con nuestra comuna. Claro, Joaquín Toesca, mucha gente dice que quien construyó la iglesia Claro. de la Trinidad fue él. No fue él, sino que él solamente hizo los planos que alguien le pidió que hiciera y lo envió y aquí empezaron a construirlo. Claro. Lo construyeron durante muchos años, en algún momento se les vino abajo, lo tuvieron que reconstruir durante todo este tiempo que han pasado. La iglesia, digamos, crear la iglesia, no el templo, Claro. es de 1767. Pero esa es la iglesia, no el templo. El templo vino por ahí, por el año 1795, por ahí. Súper. Pero era como la primera iglesia referente de acá del lugar. Claro. No estaba la parroquia, muchos años después. Muchos sí, años pero después. Era como la parroquia principal, la de la No, Torino. esta iglesia o la parroquia de Pichidegua se desmembró de Santa Cruz. Entonces esto antes lo llevaba a Santa Cruz y ahí se desmembró. Claro. Yo tenía ahí cierta noción con Toesca, llegó a la región en 1600 afines, con un proyecto un tanto ambicioso, era crear 3 iglesias de similares características, el cual tenía por nombre Las Mellizas. Las mellizas. Sí, construyó una iglesia en La Torina, Guacarwe y Quinta de Tilcoco. Todas tienen ciertas características. A ver, Huacarwe y Con Quinta de cierta Tilcoco es similitud. la misma comuna.
Sí, pero en ese punto hizo una iglesia en cada sector. Claro. La de Huacargüe, la de Y la de Quinta de Quinta. Tilcoco. No lo sé. Interesante. Y todas tienen ciertas características similares como el metro 20 de ancho Claro. que tienen las Y paredes de forma rectangular. rectangulares. Sí. En las tres está situado el lugar donde va el coro, en el mismo punto. Ah, súper. Y los campanarios también son relevantes, que son muy similares. Sí, lo que hacen diferencia unas de otras, sí, es que la iglesia, bueno, esto es una investigación personal que estuve dando vuelta hace un tiempo, lo que hace diferente esta iglesia a las de Huacargüe y Quinta de Tilcoco es la inserción en las paredes de las puertas. No tienen bisagras, al claro. menos estas puertas, y están hechas bajo una modalidad del quicio. De ahí viene el dicho: no me saques de quicio. Eran ejes insertados en el piso y en la pared donde Claro. pivoteaba la puerta, Y se supone que ahí va una piedra horadada. Se supone. se supone. Se supone. No sabemos porque habría que excavar. Claro. Sí, Claro. y respecto a la misma iglesia de La Torina, ¿qué tan cierto y qué se sabe de los túneles que existirían bajo la iglesia de La Torina? ¿Es verdad o es un mito? No, es un mito. Es una Es leyenda. un mito. ¿Es un Entre mitos mito? y leyendas. Mito y leyenda. Claro, porque se dice mucho como de las estructuras arquitectónicas coloniales que hay y que aún se conservan. Entonces esos mitos encuentro que son muy sabrosos y que llaman mucho la atención. Sí. Entonces es importante ir aclarándolos o derribándolos en este caso, como para tener un contexto arquitectónico real de lo que aún se preserva. No, eso es un mito. Lo que sí es verídico es que cuando después de los terremotos, tuvieron que hacer algunas reparaciones y arreglos, justo debajo del altar encontraron un par de osamentas. Claro. Eso sí, sí. eso sabía yo también. Eso sí es verídico. Eso es verídico. De la iglesia de La Torina. Creo que una vez comentaron que eran osamentas de una familia que venía del sector de la Esperanza y después de la misa pudieron comulgar y iban de vuelta a su hogar, y en el río al cruzar los asaltaron o les dieron muerte, y Claro. como sus cuerpos, como habían comulgado, sus cuerpos estaban santificados, pudieron ser sepultados en el altar. Pero es Me solo suena lo que- leyenda, sí. Sí, por Sí. supuesto. También se Parte del decía, boca a Es una boca. leyenda Claro. Sí. Muy creíble. se decía, disculpa, se decía que existían sacerdotes sepultados también en ese lugar. También escuché eso, que existían sacerdotes. Yo hace unos años atrás hablé con una persona cercana a la iglesia, de estas personas que no tendrían por qué mentir, y me dijo que según su investigación, el cura de la época pilló ciertos túneles o ciertas construcciones bajo tierra, pero se estaban derrumbando con el terremoto del 85 y decidieron taparlas, pero más allá... Claro. No. Claro, eso alimenta, Sí, alimenta. aún más el Sí, mito. es parte mito. del mito, de la Sí. leyenda de... Somos una comuna que es rica en mitos y leyendas. Bueno, ahora vamos a cambiar un poco de tema y vamos a recordar cómo era el Pichidegua de antes. Ese Pichidegua que todos recordamos, bueno, que yo recuerdo que en el centro de la plaza había una pileta, estaban los juegos al frente de la plaza, o sea, al frente del hospital. Queremos recordar un poco con ustedes, Pichidegua, si alguien nos quiere contar algún recuerdo que tiene con Pichidegua, del Pichidegua de antes. A ver, me parece que como usted es tan joven, recuerda una pileta que no había antes. ¿ah? Claro. Esa pileta se instaló allí cuando se renovó, se reestructuró la plaza en el año 1975. ¿ah? Pero antes de eso había una plaza con prados simétricos. Habían como 8 prados en forma simétrica, como son las plazas que tienen pasillos por el medio, que cruzan, así era. Y bueno, esa plaza estaba cerrada por los costados, todo el perímetro, por enfrente, frente a la calle, había un muro a una distancia o altura de 1 metro, y sobre ese muro había como una empalizada de tablas verticales, y era la reja frontal. Por el costado, hacia el lado de la municipalidad, era una reja a bizcocho hasta ciertos metros, y después venía, le llamaban pinito, pero son macrocarpas, diseñada en forma de tren, de esa forma como
un palo así que lo cortaban, lo emparejaban, quedaba como forma de tren hasta el fondo, y en el fondo había una reja que era de la Casa Socorro en aquel entonces, el actual hospital, y por el lado, el lado oriente, había también toda la plaza, era también con esos pinos, o macrocarpa, también en forma de tren. En este lado no había calle, porque la calle que hoy existe ahí en el lado oriente de la plaza pertenecía a esta casa, a esta casona. Claro. ¿Ya? Y después cuando se amplió, ahí tomaron el límite, el muro de esta casa, y lo demás pasó a ser parte de la casa, digo, de la plaza, como calle. Y así fue posible dar vuelta a la plaza. Esos juegos que usted dice, antiguamente no existían. Que todos tenemos recuerdos de esos juegos. Pero sí había, hasta cierto lugar de la plaza, empezaba allí una cancha de básquetbol. Eso es lo que había. Una cancha de básquetbol que tenía los arcos, y los arcos eran de cemento, digamos, donde se firma no sé cómo se llama, el aro, sí, de cemento en ambos lados, y más al fondo, después de la plaza, después de la cancha, había una piscina. Dos piscinas. Piscina de más o menos de unos 8 por 12 más o menos metros, hecha en cemento, así al natural, sin color, solamente solo con el cemento. El color del cemento. ¿Y cómo se llenaba de agua esa? Aquí voy a ir concatenando varias cosas. Era agua del canal. Claro, que como para atrás pasó un canal también. El canal de Pichidegua, que pasa por la parte sur del pueblo de Pichidegua. La municipalidad tenía una rueda, de estas ruedas, ¿cómo esas que están ahí? Una azuda, que también le podemos llamar noria, enseguida vamos a hablar de ella. Y de esa rueda sacaba agua y venía por una reguera por la orilla, y con esa agua se llenaba la piscina, y también con esa agua que llegaba hasta más acá se regaba los prados de la plaza. Qué lindo. Sí, interesante. Interesantes recuerdos de Pichidegua. ¿Cómo se regaban los prados de la plaza? No es que el agua llegaba así, no, había en ciertas partes unas fosas, sifones le llamaban, en que el jardinero encargado de la plaza tenía que sacar con balde el agua e iba al prado a mojar. Todo a pulso. A pulso. Ay, qué interesante lo que nos cuenta don Ricardo. Voy a leer unos comentarios que... Sí, don Pacho, dele nomás. No, solo hacer un alcance que Ricardo debe recordar, que en algún momento se decía que existió una morgue en el sector detrás de... Ese sí es un datazo. Claro, detrás del terreno municipal, precisamente. Es efectivo. Claro, le pregunto a Ricardo por qué él vivió en ese sector. Justamente. ¿Sí? Bueno, delante dije municipalidad y teatro. Frente en el costado, o frente a lo que es la actual municipalidad, o donde está el estacionamiento, de la municipalidad, ahí había un teatro. Una sala de espectáculos. Y detrás de ese teatro había otras dependencias que eran municipales. En esa dependencia, justo detrás del teatro, se lo habían entregado la municipalidad a la empresa, digamos, CGEI, digamos, la Compañía de Electricidad Industrial, que en ese entonces se llamaba, y mi papá era el encargado de la electricidad aquí en Pichidegua. Era el celador. Bueno, en esa misma línea, detrás del teatro, seguía hacia el poniente, habían otras dependencias donde una de esas, en algún tiempo, a petición de la Casa de Socorro, del doctor de la Casa de Socorro, del hospital, digamos, solicitó que le construyeran un lugar que sirviera de ¿cuánto se llama? Como de acopio.
donde tienen a los fallecidos. Una morgue. La morgue. Una morgue. Se me había ido la palabra. Sí. Entonces, pero la municipalidad dijo, no tenemos cómo construir, pero le pasamos esa dependencia. Claro. Y ahí estuvo un tiempo funcionando la morgue de O Pichidegua. sea que Pichidegua tuvo un amor. Tuvo morgue Pichidegua. Sí. Sí. No pasó más por el Puente Naranjo que está. Y aprovechando esto también, en la misma línea de construcción, había una sala que era el dispensario municipal. ¿Qué es lo que es el dispensario? Era una farmacia, una botica, en que la municipalidad le entregaba a las personas más necesitadas que tenían necesidad de algún medicamento que no tenían cómo adquirirlo, ya sea con algún documento que la secretaria municipal Claro. le entregaba como que tuviera el derecho, o la del mismo alcalde. Entonces iba y le solicitaba en el dispensario su remedio. Había uno aquí en Pichidegua y otro en Lambague. Claro. Bueno, nosotros hace poco celebramos acá en la Casona Cultural el Día del Patrimonio, y mucha gente, tuvimos una sección donde teníamos muchas fotografías antiguas, donde había una fotografía de este anfiteatro que había acá, a donde está la municipalidad. Mucha gente también nos decía que ahí detrás de ese anfiteatro había una sala de cine. A ver, No sé el si eso es anfiteatro verdad. no era anfiteatro, era el teatro. Era un teatro, ¿ya? Era una sala de espectáculos donde antiguamente los asientos eran de escaño, pero ¿Ya? después de una remodelación en los años 62, 64, quedó como en la sala moderna con butacas. Butacas tan cómodas como esta. Como usted va a cualquier teatro, Claro. y desde butacas que el asiento lo puede subir. Claro. Eran 200 butacas que tenía el Wow, teatro. hartas. Y tenía galería, Y con tenía una escala. Tenía, Sí. tenía un segundo Buena piso que era la conversación. gradería, que también se usaba para... Y estaba la sala de máquinas, Ricardo, en Y ese ahí lugar. también Claro. estaba la caseta de proyección. La caseta de proyección. Sí, interesante. Yo fui cojo. Sí, ¿Sí? sin muleta. Usted no sabe lo que es un cojo. No. Bueno, por aquí en los comentarios nos estaban escribiendo que prontamente va a salir al aire un libro de don Ricardo Pardo. Quizá ahí puede salir qué significa un cojo de... Bueno, los tanto como antiguos. al aire no, porque Pero va a salir. sí, lanzado. tengo un libro terminado. Está entregado a la municipalidad para que ellos me van a auspiciar en la edición, y imagino que la municipalidad tendrá, luego de que Claro. aparezca el libro en físico, que pueda entregarlo a las escuelas, a las personas que estime la municipalidad entregarle, a las visitas que pueda recibir Claro. la municipalidad, y otros tantos voy a tener yo que voy a poner en venta. En venta. Qué bueno, María Belén. nos alegra que existan, que también se apoyen estos precedentes, que al final es la historia que estamos construyendo hacia futuro. Las memorias de don Ricardo, No. la antología, van a ser una guía superpower para quienes queremos Claro. seguir aprendiendo sobre el origen y la idiosincrasia de Pichidegua, sobre todo para las nuevas generaciones. Sí, Sí. El título del libro es Hechos y datos históricos de Pichidegua y su gente, porque su también gente. pongo Maravilloso. Tiene mucha ese gente. aspecto comunitario que es Sí. súper importante relevar. Un aspecto social. Es una importante. antología. Una antología. Bueno, y hablando un poco del Pichidegua del ayer, voy a leer un comentario que me causó un poco de ruido, y quiero hacerle la pregunta a don Pacho Jara, porque la pregunta se alusiona un poco al gran amor de su vida, que es la escuela de músico. Y la escuela de músico tiene historia en nuestra comuna, don Pacho. ¿Qué nos puede contar respecto a la escuela de músico y por qué es el gran amor de su vida? Bueno, la verdad que la música es vida, todos sabemos, y es una pasión de la infancia. Yo fui muy feliz siendo músico, pertenecí a la banda antigua de Pichidegua, y de alguna manera una forma de poder devolver ese beneficio que yo recibí en mi infancia
quise y de alguna manera poder formar esta escuela de músicos que existe ya por 37 años, ha funcionado en forma ininterrumpida. Solamente tuvimos el quiebre con la pandemia, pero pese a ello siempre se trabajó a través de Zoom, los profesores nunca dejaron la escuela, Claro. y felizmente nosotros pudimos reflotar la banda posteriormente a la pandemia. Son 37 años de labor ininterrumpida de la Escuela de Músicos en términos culturales y sociales. Nunca ha perdido el objetivo social y cultural que ha tenido la escuela, y aprovecho enviarle un gran saludo a la comunidad de la escuela y banda de músicos de Pichidegua, a los alumnos, exalumnos, a los profesores y principalmente a las autoridades, que lo ha sido principalmente un tema potente para la permanencia de la escuela en estos 37 años, que siempre se ha tenido el apoyo de la municipalidad para que la banda permanezca. La banda cumple un rol social en términos de proyectar a los jóvenes en una carrera profesional. Claro. Y hago un paréntesis respecto a la escuela de músicos. Es la única escuela técnica que tiene la comuna y ha permanecido por 37 años. Y desde el punto de vista cultural, nosotros amenizamos todas las efemérides nacionales, desfiles, retreta. Entonces, la verdad es que yo estoy súper contento, feliz de ser parte de la fundación de la Escuela de Músicos en Pichidegua. Era un sueño dorado que se mantiene, y felizmente quiero hacer un recuerdo de la persona de don Andrés García Huidobro, quien fue el alcalde fundador de la Escuela de Músicos, y mucha gente no lo sabe. Don Andrés García Huidobro perdió la alcaldía, era alcalde nominado, perdió la alcaldía por defender la Escuela de Músicos. La historia es larga. En ese tiempo se aportaban 50.000 pesos a una banda provincial que existía en Rancagua. Esa banda nunca vino a Pichidegua. Y en una comida con los oficiales, gobernadores de la época, con don Andrés, él dio a conocer que él estaba formando su banda en Pichidegua y que iba a dejar de enviar ese aporte a la banda provincial. Así fue, pasaron primer mes, segundo mes, tercer mes, no envió el aporte. Llegó un momento que le cobran porque el alcalde de Pichidegua no estaba enviando. Entonces, en duros términos, se le acusó de antipatriota. Bueno, don Andrés tuvo su respuesta y bueno, la respuesta no gustó en ese tiempo en Rancagua, en la gobernación, en la intendencia, de tal manera que don Andrés, a raíz de esa discusión que tuvo con los gobernadores, los intendentes de la época, perdió la alcaldía. La alcaldía. Todo por su pasión. Todo por su pasión. Sí. Qué increíble. ¿Puedo historia. agregar más? Que Sí, sí. a la banda que se refiere aquí, Pacho, es la tercera banda. Antes existieron otras dos. La primera banda es de los años 1930 y esta funcionaba, hacía receso, funcionaba, receso. Bueno, pasó muchos años así, Claro, que funcionaba y se perdía. Hubo cambios de directores, etcétera, etcétera. Pero era banda, no era escuela. ¿Ah? Y hasta que al final el consejo o los regidores de aquel entonces decidieron terminarla y se remataron los instrumentos que había. Los compró, digamos, o los remató la Municipalidad de San Vicente en 5.000 pesos. 5.000 pesos. Pasaron como 10 años de aquella última banda, o de aquella primera banda, y nuevamente se volvió a crear una nueva banda. Y esa banda fue a la banda que perteneció y se formó Pacho, el trompetista. Don Valentín Valdés era el director. Les puedo contar una anécdota breve de lo que me ocurrió siendo músico un día 30 de junio. Imagínense la romería al cementerio de Pichidegua, acompañando a los bomberos. Vamos formados, tocando con antorchas, rumbo al cementerio. Llegamos al cementerio. Entonces allá se hace un homenaje, se pasa lista, se nombra a los voluntarios caídos y se hace un minuto de silencio. Éramos dos trompetistas, el maestro eligió que yo fuera a tocar mi silencio. Claro, no sé si nos ponemos en el escenario de tocar en el cementerio. Yo siendo muy niño, tendría unos 12 años,
me indican que debo ir a tocar el silencio y era incómodo tocar encima, delante de la gente. Yo me alejé, imagínense el suelo húmedo, pleno invierno, 30 de junio, y me planto a tocar mi silencio. Un carro alumbraba al maestro, él estaba con su batuta arriba, batiéndole, y yo seguía tocando mi silencio, y llega un momento en que yo me empiezo a hundir. Trataba de sacar un pie, me hundía el otro, y yo me paré sobre una tumba, eso es lo que ocurrió. Pero lo curioso y lo anecdótico de esto es que yo nunca dejé de tocar. Y mi silencio terminó apagado, terminó así como en penumbra, y llego a la banda, el maestro me da un tremendo abrazo y me felicita por el vibrato que yo le había dado a mi toque de silencio. Y era porque se estaba hundiendo. Se estaba hundiendo. Como el Titanic. El Titanic. Claro, y esa fue durante la segunda banda. Sí. Y la tercera banda es la que tú dices que fuiste parte de fundador de... Sí, bueno, participó mucha gente y como decía, a lo mejor Dios quiera que nunca más se vuelva a rematar los instrumentos de una banda. Y aquí quiero agradecer el compromiso que hemos tenido, el aporte que hemos tenido las autoridades, porque no sé si lo piensan así, terminar una banda o rematar los instrumentos, yo creo que tendría un costo social y político muy grande. Sí. Así es que agradecerle a todas las autoridades que yo he conocido, con las que trabajé durante estos 47 años en la municipalidad, por el apoyo que tuvimos con esta banda de músicos y que permanece, son 37 años, es una institución que está creciendo. Yo quiero hacer un reconocimiento en la persona del maestro Toro Trujillo. Él fue que llegó un día y dijo, ¿ustedes quieren hacer una banda? Y habló conmigo y dije, vamos a hablar con el alcalde, don Andrés García Huidobro, y la idea era que sí, queremos hacer una banda, pero no tenemos nada, no tenemos instrumentos, no tenemos nada. Y don Manuel Toro dijo, pero eso no es problema, yo tengo una cantidad de instrumentos que él había ido coleccionando y podríamos partir con eso. Y en ese momento el alcalde se entusiasmó y dijo, echémoslo para adelante, y así fue que se creó la banda, y en 4 meses ya estaba tocando la banda. Aumentamos esa cantidad de instrumentos, Ricardo. El Club de Guaso nos facilitó en un tiempo la media luna, hicimos un rodeo. Sí. También se compraron instrumentos de ocasión. Músicos que tenían y guardaban sus instrumentos personales, también a un precio bastante módico, nosotros pudimos ir aumentando nuestro instrumental, nuestro inventario. Así fue creciendo la banda hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Y que aún está vigente la escuela de música. Sí, y es un sello de Pichidegua también. Sí. También Pichidegua se reconoce por su escuela de músicos. Y nos sumamos a los saludos que estaba dando don Pacho Jara a la escuela de músicos, a todos sus músicos, a sus apoderados, a sus profesores. Todos comprometidos. Todos comprometidos. Sí. Y esta escuela de músicos, como bien lo decía usted, traspasa generaciones, porque ahora vemos que también exalumnos de la escuela de músicos siguen tocando en la escuela de músicos. Esa ha sido y vemos familias completas en la escuela de músicos. Eso ha sido una gran decisión. Sí. Después de la pandemia, prácticamente la banda estaba descolocada, no había. Entonces, la idea magistral fue convocar a los exalumnos. Claro. Y ahí volvimos nosotros a reflotar la escuela de músicos hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Dale, nueva amiga. Para pasar a otros temas también, ir haciendo un transitar por la historia de la comuna, nos vamos a poner fantásticos aquí en esta ocasión. Nos vamos a poner paranormales. Mitos y leyendas acá de Pichidegua. Y yo quería preguntarle a Miguel, que él, como hombre de cerro, ¿qué tan cierto que hay una piedra en nuestra altura que está marcado el pie del diablo? Bueno, este es un tema igual que lo hemos tocado en otras ocasiones con personas de distintas partes, y de algún modo todos tienen un sentido de pertenencia. El punto inicial de esta historia es el Cerro Gulutrén, donde supuestamente ahí estaba el diablo y lanzaba su tejo.
en busca de una rayuela. Pero hay personas que hablan que esta piedra o este punto estaba en la Armahue, Claro. otras personas que dicen que estaba en la Argentina, hay personas que comentan que está en el Cerro Varia, acá el de las Antenas. Pero en este caso, al menos en lo personal, yo podría aludirlo a un sector que está como geográficamente referenciado detrás de las semillas panaméricas, en lo alto del en cerro. lo alto del cerro. Sí. En ese punto. Ahí hay un macizo rocoso que tiene una superficie plana, el cual tiene ciertas concavidades. Sí. Pero deben ser algunos minerales que la erosión Claro. lo destruyó antes que otro y fue generando este mito, esta leyenda a través del tiempo. Pero hay hartas marcas que la gente habla que son las huellas del cachudo que anduvo dando sus pasos lanzando el tejo en ese punto. Yo Claro, te quiero... como para darle una explicación popular también a esos hechos que son quizás más científicos, pero acá nosotros, como nos juega la imaginación, le damos un sentido del boca a boca también, Claro. de ir repartiendo el relato y de transformándolo en segundo del eso. sector es la historia, porque yo me crié en la Argentina y ahí yo siempre supe que era desde la cruz del Cerro de la Argentina hacia la cruz del Cerro de Peumo. Y así se va situando, como dice Miguel. Que como Bueno, yo exactamente- aprovecho de comentar que para el día domingo, como Cachapual Salvaje, nuestra empresa de turismo acá en la comuna, tenemos una actividad a la Piedra Rayada. Partimos a las 8 de la mañana, Mira, pueden aprovechar hablarlo ahí de por ir. interno, a Cachapual Salvaje, por favor. Bueno, así da gusto. Por si alguien así se da- gusta Sí. incentivar o participar en esta actividad. Claro. Sí, incentivar el turismo rural también, que es importante. Tenemos mucho por ver acá. Yo te quiero hacer una pregunta, bueno, no está en la pauta, pero bueno, hace muy poco yo paso en el sector de Caleuche y una persona me dijo, tenemos un mito cuando trabajamos en el fondo. Vemos el Cerro Bari y si el Cerro Bari lo vemos que se tapó, llueve. ¿Qué hay de cierto con ese mito? Bueno, como que todos dicen de ese mito ahí. Yo Sería lo- bueno aclararlo, ¿no? Yo sé. en lo personal lo he escuchado más cargado a otro cerro, es un ¿Sí? cerro que está un poquito más al oeste del Cerro Bari, que Valdovino. vendría siendo el Cerro Valdovino, Valdovino. ¿ya? Así es. Dicen Se que pone el cuando gorro. se le pone el gorro, se pone el sombrero, llueve. Llueve, sí, un mito. Sí, hay mucha gente que habla de eso y los saberes vienen de antaño y hay que creerle si la Hay que gente creerle, sí. mayor es la que sabe. Pero este es efectivo. Es efectivo. Se tapa Sí. el cerro, llueve. Se podría comprobar. Podríamos hacer algo a nivel comunal y, Claro. y Si que se toda tapa la el gente cerro, vaya no voy a registrando. trabajar. Ah. Me tomo el día. Sí. Libre. Es Se cancelan las hacemos- clases. Sí, los mitos y leyendas de nuestra comuna que nos hacen rico también dan mucho material. Dale nomás, amiga. Sí, ¿no? Y también para compartir en familia, que yo siento que la mitología y la leyenda también es un buen gatillo para estimular la conversa. Sobre todo pasa que cuando se corta la luz, yo creo que a todos Sí, nos pasa, con una nos ponemos, velita. sí, nos ponemos de la nada como a contar mitos y leyendas y vivencias que quizás tuvieron los antiguos cuando chicos y que se atribuían a cosas paranormales también. Claro. Que no tiene mucha explicación, Pero pero lo tenemos- bonito es el relato. Tenemos muchas leyendas. Antes de que empezara el programa estábamos ahí en la mesa y estábamos hablando de la leyenda del Zancudito. De acá, de muy cerca de acá, de las tierras de Pichegua Centro. ¿Qué nos puede comentar don Pacho de esta leyenda? De la leyenda del Zancudito. Más que una leyenda, más que un mito, es un hecho real. ¿Es un hecho real? Sí, Verídico. sí. El Wow. personaje existió en nuestra comuna, el Zancudito, y es una piedra que está en el sector alto del estadio municipal que se Ya. llama la Casa de Piedra. La Casa Piedra, ya. La Casa Piedra. No existía mina ahí, sino que él tenía un refugio, Ya. una casa, y tenía unas instalaciones donde él producía carbón. Wow. Y esa era su subsistencia en términos de alimentación, porque producía el carbón, bajaba con el saco, es muy característico verlo bajar. Quienes lo vieron, lo conocieron, lo recuerdan, porque Claro. él traía el saco en su cabeza, no lo cargaba al hombro, sino que lo cargaba. Y él era muy menudo, delgado, muy alto, caminaba como en puntillas, Ricardo Claro, a lo eso mejor recuerdo lo recuerda. Y bueno, vivía de eso, bajaba con su carbón, vendía el carbón, compraba sus comestibles, sus víveres, Claro. subía al cerro y esa era su rutina. Su rutina. O sea, nunca supe que existió una mina del Zancuito, sino que más bien era la casa La donde casa él vivía y bueno y producía el carbón. Claro. Sí, porque cuando uno va en el liceo, bueno, yo estoy en el liceo Pichegua,
pasamos en lenguaje e historia, hablamos un poco de las leyendas de Pichidegua. Y cuando hablamos de la leyenda del Zancudito nos decían era un personaje que caminaba de puntitas, que se paseaba por los cerros y iba con 2 perros negros grandes. No. Parte de la historia de Pichidegua, de las leyendas de Claro, Pichidegua. ahí se va deformando Sí, y ahí se va ahí agrandando sale- también la leyenda. Ahí sale un poco la ficción de esta leyenda, que Sí. esa es la gracia de las leyendas, Sí, porque los las personas- picheguanos somos muy creativos. somos Sí. muy creativos. Sí. Bastante, sí. Bastante, sí. Pero a su vez también lo que las minas, o las fuentes de quemar carbón eran muy comunes porque era un elemento y un recurso de calefacción y de sustento económico. Claro, sí. Entonces se veía mucho los hornos de quema de carbón, así como también las obras de adobe, de teja. Entonces éramos en ese sentido ricos en sabiduría, porque se traspasaba el oficio de un hijo a un papá, a un nieto. Claro. Claro. Porque los adobes se hacían en las mismas casas, los vecinos colaboraban, era como todo muy colaborativo, Era muy comunitario. muy común. Las Vivía en de, comunidad. las deshojas Sí. de maíz también sucedía lo mismo, se deshojaba maíz en una casa, se iba a otra y se llevaba Sí. todo el aparataje y era como todo en comunidad. Sí, era linda esa vida porque yo me crié en la Armahue y específicamente en el callejón Alamiro Lago. Entonces todos nos conocíamos. Uno entraba al callejón y conocíamos a Pedrito, Juan y Diego. Y esa vida comunitaria que para la Navidad se juntaban todos en la casa más grande de adobe, nos juntábamos todos a celebrar la Navidad y a todos nos regalaban bicicletas. Era como que la vida comunitaria. A mí nunca me regalaron bicicleta, pero lo hacían. Entonces esa vida comunitaria que antes se llevaba era linda. Entonces podríamos volver un poco a la vida comunitaria, ¿cierto? Y un buen punto que tocó usted, que hace referencia un poco a un comentario que está en la transmisión, que habla un poco de su oficio. Bueno, yo soy muy orgullosa de hablar de lo que aprendí, porque no lo heredé, lo aprendí. Pero aún así, las pocas que trenzamos hoy día el oficio, somos conocedoras y tenemos una buena manufactura y nos gusta lo que hacemos. Esto yo lo aprendí de la señora Melania Cornejo, que es una maestra artesana, y ella aprende de la señora Dorila, que yo creo que lo que conversábamos cuando estábamos reunidos, la señora Dorila no se imagina el impacto que tuvo Claro. posterior a lo que ella enseñó, porque sin ese traspaso se pierde ese proceso creativo. Aparte que ella igual a su avanzada edad estaba muy consciente y relataba bien cómo se deshojaba el maíz, cómo se guardaba la materia prima. Ella alcanzó a traspasar, afortunadamente y bien por el oficio y por las artesanas herederas de lo que ella hizo, que después igual lo fuimos mejorando, adaptando, pero aún así permaneciendo con lo que es la cestería, que es el trenzado de 4 puntas, que hace alusión a lo que hoy día es nuestra artesanía, y que Pichidegua se tiene que sentir también como muy orgulloso y un sentido de Claro. pertenencia de que tenemos esta cestería propia. Si bien es cierto, hay otras fibras que se hacen acá también, pero lo que nosotros le damos a este trenzado es que no se hace en otros lugares. Si bien es cierto, hay otras figuras como las flores, los angelitos y eso, sí se hace porque uno también lo enseña en talleres, porque también es más fácil traspasar que un trenzado. Entonces, nosotros hoy día mantenemos el oficio, lo tratamos de enseñar. Cuesta que la gente se interese un poco en lo que hacemos, pero sí han aparecido hoy día personas que quieren aprender, y eso también para uno es súper gratificante, traspasar un oficio, porque esto se hereda y se traspasa con el mismo cariño que uno lo realiza y lo ha llevado por todos lados de Chile. O sea, uno lleva la artesanía al norte, al sur, o la misma gente de otros lugares llega a Pichidegua buscando piezas de artesanía y conociendo también lo que son las ruedas. Así que la señora Dorila debe sentirse muy contenta, y a su vez la maestra Melania también, porque ella fue traspasando el oficio de lo que ya había heredado de la señora Dorila. De la señora Dorila. En relación a la señora Dorila Román, quiero hacer un alcance que como municipalidad en aquella época nosotros logramos un reportaje de tierra adentro. Incluso está circulando ahora. Importante. Sí. En Está ese en tiempo YouTube, no creo. vino por Lando ni la señora Valdivieso, que era la secretaria,
pero sí se hizo el reportaje acá en Pichidegua. Y eso a su vez, lo que dice don Pacho, a nosotros hoy día ese reportaje nos da un respaldo. Y les da un sustento, Sí, claro, porque de la transmisión de hasta ese saberes. minuto no había registro del oficio como tal, y fue lo más tangible que quedó como el relato de la ciudad de Orila. Ese relato. Después vino un canal como particular más chiquitito, que también hizo una grabación, que grabó a la artesana acá en Pichidegua, nos grabó a nosotros allá en Argentina, que fue como, no sé si fueron unos alumnos o algo así, también toma parte de ese reportaje. Claro. Pero lo que menciona don Pacho, que el de Tierra Adentro a nosotros nos da que no estamos mintiendo en el sentido de la antigüedad del oficio, porque sacábamos la cuenta el otro día con la artesana, que llevamos ya contando los años de la ciudad de Orila, la artesanía lleva más de 80 años acá en Pichidegua. Por los años que tenía la ciudad de Orila, por los años que lleva la ciudad de Melania, y pueden ser un poco más también, por el hecho de que la ciudad de Orila tenía 92 años, creo, si no me equivoco, y con respeto, si me equivoco pido disculpas, pero más los 30 años que lleva la ciudad de Melania, o 29, sí. sí, yo llevo 25, entonces igual ese reportaje a nosotros nos corrobora y nos da también veracidad de lo que nosotros le contamos a la gente cuando hablamos del oficio. Sí, pues son repositorios de memoria al final que también con este ejercicio que estamos haciendo de conversar y de hablar en torno a la historia de Pichidegua, nos va a ayudar a ir nutriendo los archivos y los antecedentes para un futuro. Si al final estamos construyendo futuro, para eso sirve este tipo de ejercicio. Y como dice la Sandra, es muy importante el tema de los oficios, que yo encuentro que es algo que debería ser enseñado también en el aula para seguir preservándolo, para seguir manteniendo viva esa memoria. Sí. Sí, porque a la larga también es una memoria que nosotros no podemos desconocer, No, es porque identidad. es nuestra identidad, y a su vez también uno, por ejemplo, a veces me tocó ir al liceo a hacer conciencia turística con los chiquillos, y más de algunos decían, no, si en mi casa hay flores, o no sé, mi tía hace tal cosa, o hay un bolso, y resulta que ese bolso una vez era una pieza de la señora Dorila. Claro. Entonces encontrar así como es como casi un museo, encontrar Sí. como productos hechos por ella. Yo tengo una cartera que me la regaló el Fabio, que era de mi suegra, y la tengo así como un tesoro guardada, porque Claro. es como, yo la miro y digo, oh, se imaginó el impacto de la señora Dorila de lo que iba, sí, lo que Al iba a final, dejar y lo que iba a al final, suceder. hasta piezas que son piezas históricas que van a quedar hacia un futuro. Sí. Y lo que sí después nosotros igual le fuimos dando otro tipo de vida, a la que fuimos incorporando los tintes, los teñidos, Claro. pero eso también es paso a que con la misma materialidad se amplía el abanico de posibilidades de que la gente pueda adquirir una artesanía y aprenderla de otra forma. De otra forma. Sí, me encanta. Sí, lindo. Bueno, y hablando un poco de este video que está todavía en YouTube, comentaba Miguel. Sí, creo que anda en YouTube. Sí, y yo lo he visto un par de veces, y este video refleja tan bien la esencia de Pichidegua porque pasa por todas partes. Pasa por la cestería que trabaja en la hoja de choclo, pasa también, sale Nenito, un vecino de mi sector, que en paz descanse, Nenito, en bicicleta, un viejito en bicicleta, que también en Pichidegua es muy característico ver personas mayores en bicicleta, y que todos nos movemos en bicicleta también. Entonces este video es como una fotografía del Pichidegua real. Sí, Que- porque incluso sale la misma municipalidad antigua. La municipalidad Hay antigua. muchas casas de esas que existía antes de sin corredor, sino que la fachada y Sí. la casa hacia adentro. Y eso también es lo bonito que caracterizaba mucho a este pueblo, que yo hace muchos años me encontré con unas personas que Pichidegua todavía tiene las puertas así como llegar y pasar, porque era como la puerta a la Sí, vereda. la puerta de la Y vereda. era como algo característico del pueblo, Sí. que bueno, hay pocas casas con esa característica hoy día, pero así era Pichidegua antes. Claro. Qué lindo. Algo. No. Dale nomás, Miguel. Pichidegua pide a gritos un museo con toda su historia, con Sí. todo el Sí. patrimonio que tiene, con toda la identidad del territorio. Pide a gritos un museo. Sí. Sí, Hay- porque hay mucho que preservar, ¿cierto? Como cuenta la Sandrita, ese mismo bolso hecho por una maestra. Una maestra. Sí, es una maestra ella. Por una maestra de las fundadoras de esta artesanía acá en Pichidegua. Merece, como dice Miguel, un podio en un museo.
porque al final vamos construyendo redes de memoria. Es muy importante eso. Así como también la otra vez conversábamos, es importante a su vez, si se llega a demoler una casa, guardar un adobe, aunque uno lo encuentren con el mal de Diógenes, un poco de cachureo. Pero, yo creo que todos tenemos un poco de mal. Pero es importante guardar y preservar ese adobe porque a lo mejor la textura no va a ser la misma. Entonces, son parte de así como en otras... como en Rancagua, en la catedral, hay como espacios de guardado. Así también es importante guardar historia y guardar elementos tangibles de que era así antes. Era así antes. Y como era así antes, como estábamos hablando de los mitos y leyendas, ¿alguien me puede comentar un poco sobre el mito que había de Manuel Rodríguez, que pasaba por Pichidegua, que vivió en Pichidegua, no sabemos bien? ¿Es verdad o es mentira? Sí, sobre ese mito, ¿quién nos puede comentar? Yo creo que podríamos dejar acá a don Ricardo Parda, el experto en historia de Pichidegua. El conocedor del territorio. No soy tan conocedor de eso, pero sí podría decir de que Manuel Rodríguez sí circulaba por aquí. Ya. Porque él tenía su mujer en ¿Pumanque? En Pumanque, entonces transitaba por aquí y para llegar a Pumanque. Más de alguna vez se alojó en alguna de las casas por ahí en Dalmahue, donde tenía unos amigos de apellido Ortúzar, que eran propietarios de Dalmahue también, y en alguna oportunidad, según leí en algún documento, de que también arrancando se alojó también en la parroquia aquí en La Torina. Nada más que eso. Entonces podríamos decir que es cierto. Que es cierto el mito, claro. Está sí, que él anduvo por acá. O sea, el mito tiene lógica. El mito tiene lógica, sí. Sí. Él tiene lógica y sustento. ¿Alguien más nos quiere comentar algo sobre algún mito de nuestra comuna? ¿Alguna leyenda? Porque yo sé que Pichidegua es rico en mitos y leyendas. ¿Alguien que nos quiera compartir algún mito o leyenda? ¿Algún recuerdo también de Pichidegua? Bueno, el hecho de Chile, de Pichidegua antiguo, el antiguo paso que había desde el Valle Almahue hasta este valle, este aledaño al Cachapual, el portezuelo de Almahue Viejo, es un camino transitado en antaño, el cual aún quedan vestigios de casas a los pies del cerro, y era un paso peatonal o en carreta que está acá por el sector de Malpaso, pero cruza desde el cruce del Salto de referencia hacia Pichidegua y el portezuelo del Almahue Viejo. Claro. También se habla mucho de las construcciones incas de Pichidegua. ¿Quién nos puede comentar de eso, Miguel? Bueno, en lo personal ese es un tema nuevo que está dando que hablar desde hace unas pocas semanas, unos pocos días. Hay un profesor detrás de esta investigación y habla sobre ruinas encontradas acá en el Cerro Bari. Hay algunos muros, hay algunas evidencias de terrazas de cultivo, hay ciertos cimientos, pero es una investigación que espero en algún momento este profesor nos pueda ilustrar e indagar un poco más allá. Yo en este caso soy netamente un amante del hecho, conozco algunos sitios que pueden tal vez agregarse a su investigación, pero hay que esperar el resultado de un profesional. Sí. Yo creo que con todo lo que nosotros lo hemos conversado, a más de alguien se le abrió la memoria, se le abrió el cofre de los recuerdos y gente yo espero que sea así, recuerde, no sé, por ejemplo, yo me acordaba cuando me contaban que en Argentina pasaban cuando la gente la enterraban por una peste que hubo, yo le comentaba que pasaba una persona como con un ruido para que la gente se escondiera y van a entrar a la gente a la higuerita. Y así como ese relato que yo desde chica que lo escuché, en cada sector siento que debe haber algo que la gente va a recordar y de eso se trata también, pues, de instaurar una conversa, porque a lo que puedo reducir es que nuestra comuna es muy rica en patrimonio, en historia, y se puede hacer un gran tejido de relatos y de gente que todavía está, que se puede contactar o escribir algo para que no perdamos esa memoria valiosa que nos puede a la larga contarle a las nuevas generaciones, uno a sus hijos, a nuestros hijos, a los hijos de ellos. Entonces es importante lo que hizo don Ricardo con escribir su antología,
Porque yo los escuchaba a ellos dos y son unas enciclopedias por Sí. toda la historia que tienen. Un hecho que es real, una construcción existente que a lo mejor muchos pichideguanos no la conocen, y es el canal subterráneo que nace ahí en Santa Amelia y desemboca allá en el sector de San Roberto. Ahora, ¿cómo lo construyeron? Ricardo, ¿alguna explicación? ¿Alguna explicación lógica? No solo sé, no tengo el documento, pero en algún momento lo leí hace como unos 30 años en que se construyó así a picota, pala y algunos detonantes. Y de ahí de donde está Mancumán y sale donde está la rueda grande en Camarones, sector de San Roberto. ¿Cuánto tenemos ahí? ¿Unos 4, 5 kilómetros o más? Es 1 kilómetro. Sí, 1 kilómetro. Sí, es eso. Wow, Y bueno, es para el agua, para que pase el agua. claro. Con ese trabajo, los propietarios de esos terrenos que hicieron eso, tuvieron que invertir, pidieron préstamo, y los propietarios eran unas damas, y estas damas al final quedaron en quiebra, tuvieron que deshacerse de la propiedad porque no tenían ya con qué subsistir. Lo bueno de la obra que está en uso, el flujo de agua es permanente y permite regar mucho campo. Sí, Claro. 30.000 hectáreas sí, creo que puede regar el canal Almagro. en ese Y la entonces, rueda que queda, la grande, que es un vestigio como esta misma rueda triplicada que uno se ve pequeñita al lado de esa. Esa es la que está en San Roberto. el fondo, En el ¿no? fondo, Sí. sí. En el fondo. Pero esa Pero fue- cuenta mi tata que era cultor de ruedas, que había otra antes más grande que esa. Claro. Para allá precisamente íbamos. Se habla mucho de las ruedas y que las ruedas del Armagua no solo estaban en el Armagua estaba Suda. Acá en el centro de Pichegua en su Sí. tiempo, ¿hubieron ruedas de estas? sí. Mucha gente, yo pienso que no tiene información respecto a eso, pero aquí en Pichidegua, frente al pueblo de Pichidegua, más o menos, digamos, desde donde está el estadio municipal hasta el sector cementerio, por ahí en ese sector, o hasta lo que en la calle Esmeralda, en ese sector habían a lo menos 8 ruedas. Una de ellas era la municipal y eran fortachonas. Claro. Y de antes yo les dije algo que las ruedas que le llaman azudas, A Suda, sí. también Honorio, sí. se le llama noria. O sea, existen dos acepciones de eso. ¿Cuál es la explicación? A ver, lo tengo aquí anotado. ¿Qué es lo que es una noria? Pozo de forma comúnmente ovalada, de la cual se saca agua con una noria. Y la otra es máquina compuesta de dos grandes ruedas engranadas que mediante congilones, que son los capuchones, sube el agua de los pozos, acequia, etc. La palabra noria proviene del término árabe na-uraj, que significa la primera máquina de agua. Y si lo llevamos a una parte más práctica, nosotros conocen, obviamente que deben conocer a Camilo VI, Sí. cantante. Sí. Él tiene una canción, o tenía, la canción era Vivir así es morir de amor. Ese tema. Sí. Y dicen en alguna parte, estoy harto de rodar como una noria. No es novia. Noria. No, no es novia, es Noria. Noria. Entonces Es hay dos noria. acepciones. El pozo, la acepción que lo usamos acá en Chile es el pozo. Pero la noria es una maquinaria. Claro. que Un sistema tiene- hidráulico. Claro, y sirve, es una rueda que sirve para elevar y sacar el agua de ese pozo, Wow. o río o acequia. Qué datazo. ¿Cierto? Sí, súper ¿Y ese bueno. dato va a estar en su libro? Está aquí. Está en- Maravilloso. Yo quiero un libro de eso. Igual autografiado. Estamos promocionando el libro de Ricardo. El libro, los tours, la escuela de Es que música. hay que aprovechar la cestería. de hablar también de los aportes culturales que tenemos para entregar los pichideguanos. Entonces, Y sería tal vez sí. como importante en alguna mejora
tal vez colocar alguna rueda en el sector de Arturo Prat por el lado del canal, como también una rueda explicativa, tal vez como acercarla a la gente, porque incluso cuando nosotros hacíamos los tours hacia el Armahue, mucha gente de allá de Patagua o de San José nunca habían pasado por el Armahue y se habían fotografiado en una rueda porque siempre evitaban el camino, o iban a Las Cabras de compra, o iban a por Peumo, entonces, pero que pasaran de Pichidegua hacia el Armahue o a visitar solamente una rueda no estaba como dentro de su itinerario. Pero después nos dimos cuenta, sobre todo que yo creo que en pandemia nos dimos cuenta que uno sí podía salir a pasear dentro de Pichidegua mismo y sacarse una foto en una rueda o un atardecer. Una vez yo decía en la escuela de músico, una tarde en la escuela de músico ahí que en un atardecer que toque la banda. Hay mucho que se puede, tenemos mucho potencial si nosotros tenemos que zamarrearnos un poco y sacar a la luz todo el potencial que hay. Porque de verdad que tenemos mucho que mostrar. Claro. Sí, hay mucho paisaje cultural que es propio de Pichidegua, hay que sacarle, como dice, provecho. Además de los paisajes culturales, hay iconos culturales como ya lo están haciendo ustedes acá y siendo referentes de estas instancias de compartir en torno a la historia. Entonces también se lo agradecemos mucho. Claro. Hablando de particularidad, ¿qué tenemos nosotros como comuna que nos diferencia de otra comuna? ¿Alguien que nos quiera dar algún datito o comentarnos un poco por qué nosotros nos diferenciamos de San Vicente, de Peumo? Bueno, ¿qué nos hace diferente? Una son las ruedas, las azudas. Los dos. Adelante, no hay en otra parte. No hay en otra parte. Miguel. Los dos ríos que nos abrazan. Los dos ríos. Tinguiririca y Cachapual. Sí. Wow. Nuestro clima, que nos hace ser como raro, porque a veces uno sale súper abrigado de Pichidegua y vamos saliendo un poco aquí y vemos que la gente anda de manga corta, o sea, tenemos un microclima, pero también ese microclima nos favorece con nuestra fruta, que tiene un sabor especial. De repente, Mediterráneo. Claro, entonces y que también yo siempre digo que la comuna nos divide el cerro, pero a su vez si uno da vuelta a la comuna tenemos la arboleda, si vamos al Armahue, entonces tenemos la arboleda, en todo tiempo es linda, entonces hay mucho que descubrir acá en Pichidegua. Claro. Usted tenía la palabra. No sé, esto tiene que ver un poco con la gente, con el cariño, con... Claro. Pichidegua es un pueblo solidario. La gente de Pichidegua es muy solidaria. Nosotros tenemos el antecedente de las teletones acá en Pichidegua. Claro. ¿Cómo surgieron acá en Pichidegua cuando hace muchos años, más de 40 años, cuando comienza la Teletón en Chile? Pichidegua empieza a recaudar a través de Demetrio Araya, que era funcionario del Banco de Chile. Un pichideguano trabajaba en San Vicente y él se instalaba a recaudar en beneficio de la Teletón. Después, con el correr del tiempo, se le fueron agregando eventos. Recuerdo en una oportunidad el alcalde don Andrés García Huidobro me dijo: Pacho, ¿qué te parece si nosotros le retribuimos con un espectáculo, con un show al público cuando viene a recaudar? Y partió esto poniendo orquesta, artistas, y el comité creativo tenía que funcionar, teníamos que hacer algo atractivo. Entonces, ¿qué hacíamos? Inventábamos cosas, buscábamos qué hacer para que la gente llegara. Les cuento que en una oportunidad hicimos, por ejemplo, carreras de garzones. Hicimos carreras de gatos. Carreras de gatos. Ingenioso. En este momento la Sociedad Protectora de Animales nos mandaría preso a todos. Y así fuimos creando los remates y fuimos haciendo toda esta hermosura que tiene Pichidegua. Y hoy día Pichidegua es conocido a nivel país y bueno, y a través de la televisión internacional, un pueblo que es muy solidario a través de la Teletón. De la Teletón. Sí. ¿Y ustedes creen también que el alcanfor tendrá que ver algo en esto? El árbol que está acá cerquita. Muchos dicen que es el árbol más antiguo de la región, del país. No sé, alguien que quiera comentar algo respecto a ello. A ver, nosotros nos enteramos de esa situación de que el árbol más antiguo, no, digamos lo que sí supimos que era el árbol más alto que había en Chile según Turistel. ¿Turistel? Sí, porque Turistel cuando preparaba sus cartillas de información turística, decía, había un recorrido por Pichidegua y ahí nombraba, en la plaza de Pichidegua está el árbol del alcanfor, que es el más alto
en su especie en el país. Eso es todo. Ah, es el árbol más alto en su especie. Claro. Buen punto también del árbol, el alcanforero. Ahora, ¿de también se le dónde llama. la habrán sacado ellos? No lo sé. No lo sabemos. Yo en lo personal voy a ir en contra de toda la gente que le tiene un cariño a este alcanfor. Sí. En lo personal a mí no me gusta. ¿Por qué? Porque conozco árboles del bosque esclerófilo acá en Pichidegua que deben doblar su edad y tal vez su tamaño. Wow. Si hay en el Cerro Mancumán, por donde Ya, pasa sí, el sí. canal Almahue, hay un quillay, una quillaja, que para solo cubrir su fuste, el tronco, hay que abrazarse, hay que tomarse de la mano entre 4 personas. Imagínense el diámetro de un tronco. Eso Wow. es el doble del árbol que tenemos acá en la plaza. Es mucho más grande y el último ejemplar que queda. El problema está en que no está aquí en la plaza. Ese es Claro, Ese es el problema, sí. Otro dato. Además, este árbol es muy particular por el mentol que tiene. Claro. En octubre, por ejemplo, madura la hoja, nosotros la vemos caer. Mucha gente la recoge y prepara infusiones de Infusiones, mentol. sí. Y si usted se la frota en la mano, usted huele el mentol. Sí, pues, es Gente mentol, frotándose sí. Y es parte del himno, porque Sí. dice que Pichidegua es perfumado de... Del alcanfor, Perfumado de este alcanfor. mentol, de este mentol. Incluso hay muchos jarabes que dice para la tos traen Alcanfor. alcanfor. Sí. Sí. Y esto también, hablando de que Pichihua se diferencia de otras comunas, ¿tendrá algo que ver la Poza del Salto, Miguel? Uy, la Poza del Salto es un sector que le da entidad a un lugar, a un punto geográfico. Está atribuida a distintos mitos y leyendas, como hasta una sirena que supuestamente salía a peinarse. También yo he hablado Otro mito. con personas mayores que, como a ver, la alta alcurnia de la época le llamaba la Poza del Encanto, porque tenía Poza del propiedades Encanto. rejuvenecedoras y no dejaba que los plebes se bañaran en Claro. el lugar. ¡Wow! ¡Qué interesante la leyenda! Mira, Vamos a ir a- bañar. Yo tengo 84 años. Así me tiene la De Poza del hecho. Salto. Bueno, y lo otro que yo siempre conversábamos con el fallo, siempre donde uno iba, había un pichideguano. ¿Y Había a un quién no le ha pichideguano, pasado sí. que uno va hasta en otro lugar, el menos inesperado, y hay una persona de Pichidegua? hay un- Y eso es lo otro, que Pichidegua es tan vasto que donde uno vaya se encuentra con Con un un pichideguano. compatriota de Pichidegua. Sí, y también con nuestra historia, ¿marcarán algún antecedente en nuestras casas patronales, nuestras construcciones antiguas de Pichegua también que nos diferencian de otras comunas? Porque en un momento se hablaba de que Pichegua era una de las comunas que tenía mayor riqueza arquitectónica dentro de la región. ¿Tendrá esto algún sustento? ¿Alguien que nos quiera compartir Yo creo algo? que con los últimos terremotos eso ya claro. se ha perdido. Se perdieron Sí, un poco. se perdieron. sí. Pero en su momento, ¿fue una de las comunas con mayor riqueza arquitectónica antigua de la región? Sí, como tantas otras localidades rurales, Claro. no sé. La municipalidad antigua tenía la arquitectura colonial, desgraciadamente se perdió por el terremoto. Ahí funcionaba la tesorería comunal de ese tiempo, la tenencia de carabineros, el registro civil. Incluso en ese lugar, Ricardo, tú lo recuerdas seguramente, que la sirena de bombero estaba conectada a la sala de guardia de la tenencia. Sí. Y la antena, digo, la torre estaba puesta sobre el techo del teatro. Tienes razón. Sí. En lo personal, Bueno, como hito arquitectónico de la comuna, yo nombraría al actual molino de Almahue, que está claro. en Santa Amelia, donde se celebra la fiesta de la vendimia. Ese punto fue un polo importante para el desarrollo de la región, porque era el único lugar en la región de O'Higgins donde se podía diversificar la materia de manera industrial Claro. con su molienda de granos. Qué Y interesante. no había otro molino por acá cercano, el que queda en estos momentos es el molino de Panul, creo que está en Pichilemu, Ah, sí, el de Panul, con sí. Cahuil, esos sectores, pero es alrededor de 100 años más moderno que el Que el de acá de que el Pichegua. de acá de Pichidegua. La casa patronal de los Pereira de Santa Amelia tiene un parque al estilo francés. No sé si ustedes la conocen. Está llena de carruajes. Existen allí unas estatuas, monumentos. A lo mejor algún día va a ser un... ¿Dónde es eso, perdón? En Santa Amelia, En Santa Amelia. la casa de los Pereira. Los Pereira. Pero también está las casonas de ahí de Casas Viejas. De Casas Viejas. Esa- Claro.
Ahí nosotros hemos tenido harto vínculo, hemos llevado harto a los vecinos a casas viejas porque tenemos como la llegada con los dueños de casa. Claro. Don Alejandro. Sí, don Alejandro Bañado, su señora, que nos permiten visitar la casa o la iglesia, la construcción que tienen también ahí, que también eso data de cómo vivía la gente en esos tiempos y la mantención que tiene la vivienda aún. Entonces, la gente, muchas decía que era un misterio para ellos pasar por esa casa sin imaginarse lo hermosa que era como su infraestructura. Claro. Y eso también a uno le dice uno, wow, estamos viviendo, como vivimos en la cotidianeidad, no nos damos cuenta dónde estamos inmersos, pero en lo que es el molino, lo que son las construcciones, nuestras iglesias patrimoniales y lo que nos cuentan los vecinos, los cultores de las ruedas. Tenemos 2 tesoros humanos vivos, que es don Arturo Lucero y don José Huerta, y así podemos nombrar que tenemos también, no sé, bordadoras, que también pueden relatar como las escenas de campo y sacarle, pero mucho a la comuna. Claro. Mucha historia todavía. Qué Se puede. lindo. Algo Don muy Pacho. muy característico de las casas patronales son las iglesias, las capillas, Claro, que las eso, contienen. Hermosas. Hermosa. Santa Amelia, por ejemplo, la casa del señor Bañado en San Roberto, Casas Viejas. Sí, sí. Y así, pues, dentro de la comuna existen muchas casas patronales que contienen La de San una José capilla. de Marchihue San también, José de que tiene Marchihue. una Sí, infraestructura po, bonita. hay muchas. Qué Hace lindo. hace un tiempo escuché por ahí que esa casona igual tenía túneles ¿Cuál, perdón? en San José de San Marchihue. José. Otro ¿Tiene mito. túneles? ahora- Digamos, no como túneles, sino que sí tiene como subterráneo tiene. que cava para guardar... Está comprobado que tiene. Sí, pues yo estaba ahí para como bodega de vino, una la cava. sí, Cava. Cava, una cava. No Sí. hay túneles más allá. Y hecha así bonito en ladrillo, aunque Claro. en ese entonces ya estaba derrumbado en la parte central. Claro. Y volviendo un poco a este tema de historia, ¿algún personaje influyente, actual o antiguo que nos quieran compartir que haya dejado algún legado importante en nuestra comuna? Que digamos Pichidegua logró tal cosa gracias a tal persona. ¿Alguien que nos quieran compartir? Lo que habíamos acordado, o sea, nos acordamos de los pollitos dicen, De los pollitos dicen. de Ismael Parragués, Ismael que, Parragués, sí. bueno, según a los relatos nos dicen que es de Pichidegua, y que hay partituras que están guardadas, que podríamos traerlas al pueblo mismo. Claro. Pero el relato es potente porque es una canción que está como en el colectivo de muchas generaciones y es de acá, o sea, Es nuestro. hay TikTok que lo dicen y Y está- muchos idiomas también. hay que ponerse en todas las épocas. Y está Pero- a nivel mundial en todos los idiomas. Todos los Sí, pues idiomas. el pollitos dicen. Sí. Entonces tenemos como referente, hablando de la escuela de música, tenemos referentes musicales, Claro. así como la artesanía misma, hablando de la ciudad de Orila, de profesores, de profesores. gente que ha pasado por la comuna y ha dejado, y se ha quedado también, porque hay Don- gente que ha llegado a vivir y se ha quedado, o sea, de paso se ha quedado a vivir. Se ha quedado. Se enamora de Don Pichidegua. Ismael Parragués Cabeza nació en Patagua Cerro, allá lo bautizaron, y él vivió acá en Pichidegua también, en la escasa esquina donde vive la señora Isabel Ibarra, de viuda de Pérez. Viuda de Pérez. Isabel Ibarra, viuda de Pérez. En Santa María. Y él también hizo el himno del Instituto Nacional, ¿o me equivoco? Sí, Sí, él El de Santiago. sí. Instituto Y hasta el día de hoy se canta, entonces es importante. Y el otros legado de tantos. Ismael. Y otros tantos. Sí. ¿cierto? Bueno, El y- violín dice. en violín. Ah, Sí. Bueno, y el tiempo pasa súper rápido cuando la conversa es amena, cuando estamos recordando. Y ya estamos llegando al final de este nuevo capítulo de Pichegua, el podcast. Pero antes quiero hacerle una pregunta a cada uno de ustedes ¿con qué palabra ustedes describirían Pichidegua? Don Pacho, ¿con qué palabra usted recordaría siempre en su mente? Tal palabra me va a recordar toda mi vida Pichidegua. Pueblo solidario. Pueblo solidario. Qué linda frase, pueblo solidario. Sandrita. pueblo mío campesino. Ah, perfumado del Camfor. Miguel. Es un poco complejo llevarla unas pocas palabras, pero yo me enfocaría en
en la naturaleza que tenemos, en la biodiversidad que alberga nuestra comuna. Claro. Ahí lo aterrizaría, lo que usted pregunta. Pichidegua diverso. Qué Sí. lindo. Don Ricardo Pardo. También del himno, Pichidegua, tierra de sembrar. Tierra de sembrar, sí. Pichegua tiene una historia con toda la vida. Pichegua ha sido un pueblo campesino de siembra. Y como antes hablábamos de los ratoncitos, nosotros para el Día del Patrimonio estuvimos acá en una exposición y acá tuvimos como un cofre muy antiguo. Y ese cofre lo trajimos desde Caleuche y la gente decía, oye, pero qué antiguo. Y yo le dije, sí, porque antiguamente acá en Pichegua como se guardaba mucho el trigo y me contaban el arroz, no sé si era cierto, se guardaba en sacos y los ratoncitos se lo comían. Entonces los mismos caballeros que recogían el trigo hacían estos baúles para guardar adentro esta siembra y no se lo comieran los ratoncitos. Así que Pichegua tiene una historia de la siembra y algo que nos caracteriza mucho también. Así que, amiga, despidamos el programa. Sí, queremos principalmente agradecer a estos asistentes de lujo que tuvimos hoy Sí, día. de lujo, de Fue un primer agrado nivel. conocerlos, algunos no los conocía en persona, pero fue un lujo, un agrado, aprendí muchos datos curiosos que explotan la mente y nos Sí. nos da para pensar ahí durante la noche, cuando Durante nos la vayamos noche. a acostar. Sí. Agradecerle a ustedes por estar acá en este programa y agradecerle a la gente también que al final la comunidad es la que conforma Pichidegua. Cada uno de ustedes, de la gente, de los que habitamos acá esta comuna, somos parte importante y células vitales para conformar este organismo tan bonito que es la comuna. Es Así la que le comuna. agradecemos a la gente y a ustedes también. A ustedes. Yo me quiero despedir. El último mensaje, sí, don Sí, Pacho. me quiero despedir, agradecer. Mi trabajo en la municipalidad durante 47 años ha dejado una huella imborrable. Fui más que funcionario público, me aboqué a otras actividades que no eran propias de mi gestión. Felizmente yo me jubilé este año, yo sé que mucha gente lo sabe, y bueno, agradecer con las personas que yo pude trabajar y espero seguir colaborando. Agradezco esta instancia también de participar y ojalá que no sea la primera, Claro, que sino sea que la sean última. muchas más. Sí, por supuesto. Sandrita, el último mensaje para nuestra hermosa comuna Pichidegua. Bueno, agradecer la invitación y invitar a los vecinos a que se den una vuelta por el pueblo, pero no Claro. apurado, sino que traten de Con observar, calma. de contemplar, que no pierdan eso de los atardeceres acá en Pichidegua, son Sí, maravillosos, son que consuman el producto local. Hago un llamado también a que consuman la artesanía, los oficios, Pasando el dato. porque es importante que es una forma de mantener también viva la cultura nos arraiga, que nos hace tener este sentido de pertenencia que yo siempre digo y que llegue a los espacios, tanto a la casona, porque ya la casona por sí sola, sin nada, ya habla de Claro. que hubo una vida y una historia en su color de cielo, en sus barrotes, en su piso, en las paredes. También tenemos las iglesias que son más típicas, como la que hablamos mucho, la Torina, pero también tenemos la de Santa Amelia, la de San José, también la de la Católica, que son iglesias como más antiguas. Y acercarse a conversar con la gente mayor, que todavía tienen memoria para contar y todavía son muy valiosos. Así que esa es la invitación a que nos sintamos contentos de ser Pichidegua. Sí. Yo creo que en algún momento vamos a tener un capítulo solo para la casona, porque esta casona sí que tiene historia. Miguel. Bueno, no me queda nada más que agradecer la instancia, la invitación, haber compartido con grandes conocedores y conocedoras del territorio. Yo hago una invitación a la comunidad a que rescaten su patrimonio familiar, su patrimonio intangible, esas historias que nos cuentan los adultos, nuestros padres, nuestros abuelos. Rescátenla, podemos encontrar grandes tesoros que podemos dejarle a las generaciones que vienen. Eso sería de mi parte. Don Ricardo. Solo agradecer de esta tertulia. ¿Ah? Sí, una tertulia. Sí, me ha gustado mucho. Esta es mi primera experiencia en este tipo de
de actividad. Y bueno, y aprovecho de ya avisarle a la comunidad de Pichidehuana de que pronto va a salir un libro que se llama Hechos y Datos Históricos de Pichidegua, digamos, Hechos y Datos Históricos de Pichidegua y su gente. Y espero que con esto, cuando salga, yo creo que en septiembre, octubre estará ya saliendo, que lo adquieran, que de alguna manera o lo reciban de regalo de la municipalidad, y con eso que sea la base para que muchos pichidehuanos empiecen también a indagar, a estudiar, investigar nuestros antepasados, nuestras costumbres que ya no están, y que sea la base para otros libros, claro, que cada cual pudiera escribir. Don Ricardo, ¿va a necesitar vendedores para su libro? Porque yo estoy pensionado. Necesito un ayudante. Un ayudante. Vamos a estar todos, yo creo, a la espera de ese libro, porque con todos los datos que sacó hoy día nos dejó ahí, pero... Sí, son apenas, son 374 páginas que... Hay mucho ahí por explorar entonces. Sí. Hay harto por leer. Sí, aprovechar de cuando saque su libro, que también nos lo venga a presentar acá, po, si el lanzamiento va a ser acá en Pichidegua. Sí, no, me encanta. Sí, qué lindo. Va a ser aquí. Aquí, acá mismo. En estos asientos. Amiga, el último mensaje. No, yo creo que está todo dicho. Pichidegua es un pueblo muy bonito. Me alegra que estemos fomentando el sentido de pertenencia y que todos seamos un granito para alimentar esa curiosidad y que la gente siga queriendo a su comuna a través de los relatos de ustedes y a través del día a día, porque esto es una mirada hacia el futuro. Al final, es construir hacia el futuro. Este programa podría llamarse Vamos al Rescate. Tú has dicho algo muy cierto. Vamos al Rescate. Bueno, ahí hay que anotar el nombre, Vamos al Rescate. Ahí como... Me gustaría, Podcast, por ejemplo, que Vamos fuéramos al al rescate de una de las ruedas del Armagüe, la rueda de la Cita Otilia Zamorano. Me da pena verla en las condiciones que se encuentra. Sí. El segundo rescate o el sueño sería ver un humedal en San José de Marchihue. Sería hermoso. Tenemos valorizar nuestros espacios naturales es lo que nos hace falta y dejar de destruirlos. Sí. Porque cada vez la biodiversidad en la comuna está siendo mayormente amenazada. En este momento es el río y los cerros. Claro. Tenemos harto por mejorar. Y harto por conversar. Seguimos conversando, nos vamos a amanecer. Desde ya le damos las gracias a todos nuestros vecinos y vecinas que nos estuvieron mirando a través del live, porque esto está en vivo, de las redes sociales de la Ilustre Municipalidad de Pichidegua. Agradecemos a los invitados que tuvimos el día de hoy, a María Belén, mi compañera también. A José y a todo el equipo de comunicaciones y Casona Cultural que hacen esto posible. Sí. Así que nos vemos en un próximo capítulo de podcast Pichidegua, el podcast, prontamente con otro nombre. Así que muchas gracias a todos y nos vemos en un nuevo capítulo. Buenas noches. Gracias, buenas noches.